La situación en Oriente Medio no tiene cuándo acabar y en este escenario debemos comentar que los hutíes acaban de atacar otra vez a Estados Unidos, pero precisamente la administración estadounidense ha decidido responder otra vez y atacar territorio de Yemen. Pero ¿por qué esto es diferente a lo que se ha vivido en todas estas semanas? Vamos a comentarlo. El movimiento Ansarolá de Yemen se ha adjudicado el día de hoy un nuevo ataque contra un buque carguero militar de Estados Unidos en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. En respuesta, Washington y sus aliados volvieron a atacar posiciones estratégicas del grupo en suelo yemení. Lo que se dice a través de las redes sociales del propio movimiento hutí es que las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar contra el carguero militar estadounidense, el Ocean Jazz. Claro, esto en el Golfo de Adén, utilizando misiles navales apropiados. Las fuerzas hutíes señalaron que el ataque fue una represalia contra las agresiones estadounidenses y británicas llevadas a cabo en los últimos días contra posiciones de los hutíes en Yemen. Según dice, cualquier nueva agresión no quedará impune. Al menos esto es lo que ha dicho el movimiento rebelde, pero el problema es mucho mayor de lo que parece. La administración de Joe Biden, de hecho el propio presidente estadounidense, ha reconocido que no han tenido la respuesta que ellos estaban esperando, que cuando atacaron de manera agresiva a Yemen a la par con sus aliados, sobre todo del Reino Unido, esperaban que esta situación se reduzca, que la tensión se rebaje, pero por el contrario, lo que hemos visto en primera fila es que la tensión ha ido escalando a niveles inesperados. En este sentido también es importante comentar esto, que ellos dicen que han utilizado misiles navales apropiados, es decir, que no son propios, y empiezan entonces las dudas con respecto a por qué necesitan precisamente los de Yemen decir que, oye, por si acaso estamos utilizando misiles que nos hemos apropiado. Esta situación para algunos podría arrastrar tal vez a un nuevo actor en este complicado escenario. Los hutíes también han señalado que cualquier nueva agresión no va a quedar impune. Y es que lo que ellos mismos dicen es que las Fuerzas Armadas yemeníes persisten en sus operaciones militares, aplicar un bloqueo a la navegación israelí en el Mar Rojo y Arábigo, hasta que se logre un alto al fuego en Gaza y se levante el asedio. Además, han advertido que sus fuerzas van a continuar adoptando todos los procedimientos defensivos y ofensivos dentro de su derecho a defender Yemen y en confirmación de la continua posición yemení de apoyo a Palestina. Claro, evidentemente, como hemos comentado al inicio del video, la respuesta de Occidente no ha tardado. Horas después, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos el Reino Unido, Australia, Canadá, Bahrein y los Países Bajos, llevaron a cabo nuevos ataques contra 8 posiciones hutíes en Yemen. Esto en respuesta pues a esta cantidad de ataques que se están ejecutando desde los hutíes, desde el grupo rebelde, contra los buques en el Mar Rojo. Ahora, los nuevos ataques se dirigieron contra un centro de almacenamiento subterráneo de los hutíes, así como contra otros lugares que albergaban capacidades de vigilancia aérea y de misiles de lanzamiento también del propio movimiento Ansarolá. Esto ha sido detallado a través del Departamento de Defensa del país norteamericano. Y por esto también se entiende la preocupación por parte de diferentes funcionarios estadounidenses, ya sean republicanos, ya sean demócratas, cuando le reclamaban a Joe Biden de que estaban arrastrando a Estados Unidos a un conflicto armado a gran escala. Y es que los ataques hutíes en el Mar Rojo han interrumpido las rutas comerciales marítimas desde que estalló el conflicto en Gaza en octubre. Decenas de buques comerciales han sufrido ataques y claro, ante este escenario, lo que han decidido hacer la mayoría de estos buques es darse la vuelta y que al final el precio lo pague el consumidor, algo que acusa directamente a Estados Unidos como uno de los responsables de la crisis económica que se estaría cocinando. Un grupo de milicias iraquíes ha informado que ha atacado con drones el puerto Israel de Asdod, uno de los más importantes del país hebreo, en momentos en que Israel se niega a escuchar las voces de varios países que piden un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Con la publicación de un video en la plataforma X, las milicias de las resistencias islámicas en Irak aseguraron haber atacado el puerto de la sexta ciudad más grande de Israel, que está ubicada en el distrito meridional del país, en la costa mediterránea. Según ha informado el canal de televisión libanés Al Mayadeen,
Yemen, tras el ataque, el grupo rebelde reiteró su compromiso inquebrantable de destruir los bastiones enemigos como parte de su enfoque en curso para resistir a la ocupación israelí y apoyar al pueblo palestino de Gaza. Según ellos dicen, están continuando con el camino de resistencia a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y en la región de Oriente Medio, en apoyo a nuestro pueblo en Gaza y en respuesta a los ataques cometidos por la entidad usurpadora contra civiles palestinos. Y obviamente este mensaje, que trae tal vez palabras mucho más agresivas, es lo que se puede leer a través de las milicias. Lo que llama la atención en este caso es que algunos expertos estaban diciendo precisamente esto, que la situación que se estaba llevando a cabo a través de las acciones de Israel iban a terminar abriendo diferentes frentes, y esto es lo que estaría pasando en este escenario. De hecho, el pasado 13 de enero, la resistencia islámica en Irak también afirmó haber atacado un objetivo vital en la ciudad de Eilat, al sur de Israel, en respuesta a los ataques estadounidenses y británicos en esas fechas contra los hutíes en Yemen. El mismo grupo ha reivindicado permanentemente ataques contra bases militares donde se encuentran tropas estadounidenses afincadas en Irak. El más reciente de ellos fue registrado el 20 de enero contra la base iraquí de Al-Assad, donde las fuerzas norteamericanas están posicionadas. De hecho, de acuerdo con el diario Baghdad Al-Yawm, la base donde están afincadas tropas estadounidenses como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico fue alcanzada con varios misiles desde el municipio Al-Maghdadi en Irak. Y claro, ya el 21 de enero, el mismo grupo afirmó haber atacado con aviones no tripulados las dos bases estadounidenses de Al-Omar y Al-Shadadi en Siria. Esto en respuesta a los ataques de Tel Aviv en la franja de Gaza. Esta es la situación que se está viviendo, y tenemos que en este caso tomar en cuenta que no se habla mucho de la resistencia islámica en Irak, que de manera permanente ha estado atacando diferentes puntos cruciales, no solamente para el propio Israel, sino incluso para Estados Unidos. Para muchos expertos, este despertar de otro frente de manera mucho más agresiva puede invitar a que otros países tomen alguna iniciativa que tal vez ni Israel ni Estados Unidos van a querer ver. Lo único cierto de momento es que la presión sigue ejecutándose sobre Benjamín Netanyahu para que se dé un alto al fuego en la franja de Gaza, que hasta el momento sencillamente no ha pasado. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.